Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica de la República de Cuba ha sido la primera y mayor compilación y actualización de la diversidad biológica cubana que se hubiera realizado hasta 1996. A partir del 2005, el Centro Nacional de Biodiversidad del Instituto de Ecología y Sistemática ha venido realizando la actualización de las cifras de especies biológicas cubanas. De 1998 a 2008, se evidencia un incremento de 3.091 en la cifra total de especies conocidas con nuevos registros. En el mundo se han descrito hasta el presente millones de especies y se estima que aún están por descubrirse cerca de 12 millones. Esta enorme cantidad de organismos vivos o extintos conforman lo que se denomina biota. Un grupo de programas de los que trabajamos acá en la empresa provincial es el programa de manejo. Dentro del programa de manejo trabajamos el programa de rescate de especies amenazadas y el programa de restauración o rescate de ecosistemas. Acá en nuestra provincia trabajamos este programa en varias áreas. Tenemos 4 áreas protegidas terrestres: Monte Ramonal, Mogotes de Jumagua, Anabanilla y Sabanas de Santa Clara. En cada una de estas áreas nosotros ejecutamos un programa de rescate de especies amenazadas y de rescate de formaciones vegetales, ya sea en la montaña o ya sea en las sabanas de Monte Ramonal. Pero bueno, sin duda el programa de rescate de especies amenazadas acá en la sabana de Santa Clara tiene una connotación especial. La sabana de Santa Clara es nuestra reserva florística manejada, la que presenta, dentro de ella, la que presenta mayor número de endémicos locales, cuestión que la distingue. Dentro de esta área se desarrollan los cuavales, o sea, está entre los cuavales más conservados del país, junto con los de Pinar del Río. Y también son cuavales extensos, o sea que por eso estos matorrales xeromorfos tienen una gran importancia dentro de Villa Clara. Y el rescate de los cactus, que bueno, ya han visto ya, de los cactus, de estas especies xerofíticas, resulta muy importante porque únicamente en el mundo las tenemos acá en nuestra área protegida. De ahí que este proyecto alcanza acá en esta área pues una dimensión mucho más especial que en otras áreas donde el endemismo local se reduce a 2 especies o a 3 especies, y aquí en la sabana de Santa Clara estamos hablando de más de 10 especies endémicas locales. El programa de restauración resulta un poco más difícil que en la montaña por las características del sustrato, por las condiciones naturales, el suelo, la humedad, los recursos minerales que encontramos en el suelo, pero bueno, se hace todo un esfuerzo y aunque en pequeñas áreas se trabaja la restauración, se van logrando sustituir esa vegetación secundaria, las especies invasoras, por vegetación nativa del área. Y entonces son 2 programas que junto con la educación ambiental, con el monitoreo de fauna, son 2 programas a los cuales se dedica conocimiento, se le dedica tiempo y que bueno, el área se puede sentir realmente comprometida y orgullosa del éxito que ha tenido hasta ahora. Es importante conocer la biota de un país, porque es la base sobre la que descansan los programas dirigidos a conservar y utilizar de modo racional los recursos biológicos para evitar su desaparición. Sobre esta base funcionan las áreas protegidas, espacios geográficos claramente definidos, reconocidos, dedicados y gestionados por medios legales u otros tipos de medios eficaces para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza, sus servicios y sus valores culturales asociados. Este es el caso del área florística manejada Sabanas de Santa Clara, zona de alto endemismo, donde se esfuerzan por evitar la extinción de un grupo de especies en grave peligro de desaparecer. Nos encontramos en la zona montañosa que se denomina Sierra de Acabama, y entonces, como pueden observar, hacia abajo corre el río Acabama, es decir, cerca del lugar donde se encuentra la población de Melocactus actinacanthus. Desde hace décadas, aquí se lucha por evitar la extinción del Melocactus actinacanthus. Solo queda una población con contados ejemplares en todo el mundo. Forman una única población en terrenos muy áridos y de difícil acceso. Esto equivale a decir que posee un alto endemismo. Sobre ellos se mantiene una estricta vigilancia. El biólogo Iván Oliver Díaz viene tomando desde hace muchos años ya medidas de protección con los escasos ejemplares. Entre septiembre y octubre deben tener frutos. El género Melocactus resulta uno de los más interesantes. Es importante saber que la mayoría de las especies de este grupo
Hoy ocupan áreas muy reducidas de terrenos muy áridos y de una escasa vegetación, lo que dificulta su reproducción. En el caso de los cactus en Cuba, tenemos alrededor de unos 50 especies determinadas que son autóctonos del territorio nacional. Y para el caso del melocactus, este género presenta 8 especies. En Villa Cara tenemos 2 y una de ellas, que es la más importante de nuestra área protegida, es el llamado Melocactus actinacanthus. Uno de los manejos que hacemos con el Melocactus actinacanthus es esta estrategia como una alternativa para cuidarlo en el sentido de que sus frutos no sean depredados por algunas lagartijas, alguna especie de lagarto o algunas aves que está reportado que se puedan alimentar de su pequeño fruto. Y también permite que si algún fruto se cae, no sea escurrido por las aguas en el tiempo de lluvia, que es cuando florece esta planta. Tienen raíces muy extensas que les permiten absorber rápidamente el agua que de cualquier forma llegue a sus proximidades. Este cactus, como había mencionado anteriormente, el género Melocactus, la forma que tiene es un cactus redondo, de forma globosa. Y como todo cactus, la mayoría presenta costillas. Esta estructura circuncéntrica, denominada costilla, forma parte del tallo de la planta. Esto es una adaptación también para poder acumular agua en estas especies. Estas costillas no son rígidas, es como si fuera un acordeón o un fuelle. Cuando hay abundancia de agua, el cactus se estira, se va engrosando y cuando llega el tiempo de sequía puede disminuir su grosor. En las costillas encontramos lo que se denomina las areolas, que son los grupos de espinas que parten de ahí. Y las espinas son hojas que se transforman para no hacer pérdida de agua. Como sabemos, los cactus son de lugares muy secos y temperaturas altas y por tanto sus adaptaciones es obligado que tengan que tener siempre recurrente hacia la acumulación de agua y a no perderla para poderla aprovechar. La parte más llamativa de los melocactus lo manifiesta en la parte superior, denominada cefalio o corona. En el caso nuestro es un cefalio aplanado, achatado. Entonces aquí es donde ocurre la reproducción de nuestro melocactus y es una de las partes más importantes de por qué hay que venir periódicamente en la temporada de lluvia, que es cuando en que comienza a reproducirse, en los meses de mayo, junio, julio. Las flores son hendidas, entonces las flores emergen por dentro de esta corona, que son cerdos pelos lanosos. Estas flores son hermafroditas y hasta ahora no se conoce su agente polinizador, pero bueno, es posible que sea alguna especie de hormiga, un formícido, y también pudiera ser por el viento. La malla que le pusimos protectora no ha impedido la reproducción de la especie, por tanto, el manejo con la malla ha sido efectivo como una cuestión de reproducción. Ahora, este fruto está dentro y esta cerda, estos pelos, estas espinas lanosas, lo va empujando hacia arriba, Entonces, este fruto aún no ha emergido y este ya comenzó a emerger. Por una cuestión de seguridad ya debería de colectarse, aunque está protegido, pero no es 100% efectivo esa malla para obtener dentro la semilla. Es decir, este fruto mide alrededor de 1 centímetro. Es parecido a un ají ornamental pequeñito y vamos a colectarlo, a extraerlo. Como puede observarse, es pequeño. Dentro puede oscilar, en algunos casos ha llegado hasta 70 semillas. Este año hemos colectado alrededor de 10 frutos y nos ha dado un reporte de alrededor de 120 semillas. Es el momento para colectar las semillas y buscar formas que faciliten su germinación. Es lo que se hace en el Centro de Biotecnología de las Plantas en la Universidad Central de Las Villas. En sabanas de Santa Clara se utilizan novedosas técnicas para facilitar la reproducción de especies como esta, que se encuentran al borde de la extinción. Las pequeñas semillas son colocadas en germinadores artificiales
hasta que alcanzan cierto desarrollo. Después se llevan a un vivero donde continúan su desarrollo. Y finalmente se trasladan a su medio natural, para incrementar de esta forma la única población existente de Melocactus actinacanthus. Los resultados han sido positivos y se trabaja en el perfeccionamiento de este procedimiento. Estoy observando que al lado del melocactus El monitoreo se encuentra es un maguey. fundamental. El Este mismo no maguey es está competitivo demasiado cerca del con ejemplar del con Melocactus. Crecerá mucho más, poniendo en peligro la supervivencia del cactus. Esta especie, como es muy abundante, se esparce, se extiende. Y bueno, donde se reproduce y está el Melocactus, llega un momento, según el tamaño de la planta, a nuestra consideración, le es favorable, porque viene a ser como se la ha denominado, como una planta nodriza. Es decir, el maguey ayuda en parte al Melocactus, porque las raíces de ambas especies se entrecruzan y le dan más fijación, más sostén al Melocactus. Pero a medida que vaya creciendo este maguey, que tenga un porte muy alto y ancho, ciertamente debería ser algo negativo para el Melocactus, porque lo pudiera desprender. En las áreas de introducción se tiene en cuenta ese aspecto a la hora de sembrarlo, porque en dependencia del tamaño. Ahora, esta especie también es favorable porque cuando las hojas de maguey se van descomponiendo, esa sustancia nutritiva alimenticia son obtenidas para el Melocactus. Es decir, que hay una especie como de comensalismo, es decir, el Melocactus se favorece del maguey, pero si el maguey crece muy grande, pudiera llegar a desprenderlo, aunque esta especie logra fijarse, pero es una limitante, bueno, que en estos casos no lo hemos visto acá, pero pudiera llegar a hacerle un efecto negativo. Quizás le hagamos alguna poda para que se mantenga las raíces al lado de él, pero que su crecimiento no sea tan grande como lo vemos aquí en otras partes del área protegida. Según estimados, el 14% de plantas en Cuba presenta algún tipo de amenaza. Por ese motivo, el manejo de las áreas protegidas reviste una importancia especial. Los cactus constituyen uno de los grupos más interesantes en sabanas de Santa Clara. Tienen una estructura similar a otras plantas, solo que sus órganos se han adaptado a vivir en lugares desfavorables, donde la escasez de agua y las altas temperaturas desempeñan un papel muy importante. Adaptaciones como estas no se producen de golpe. Son el resultado del indetenible proceso evolutivo con el concurso de la selección natural. Para evitar la pérdida excesiva de agua, las hojas de los cactus se reducen o transforman en espinas. En estas condiciones, donde solo los cactus y algunos tipos de plantas proliferan con éxito, no existe una abundante fauna. Los que lo logran, como algunos insectos y aves, desempeñan un importante papel polinizador. Todo esto conduce a los cactus a la especialización de las estructuras reproductoras y en especial de sus flores. Aquí, el ecosistema predominante es el matorral xenomorfo sobre serpentina. Se trata de coabales con arbustos que forman una densa capa con abundancia de elementos espinosos, palmas,
herbáceas, epífitas y lianas. Estos matorrales se presentan principalmente sobre suelos derivados de serpentinitas. Son ricos en endemismo de la flora. Esta es una inflorescencia de Rhododendron coronififolio. La inflorescencia está formada por dos tipos de flores femeninas y flores hermafroditas. Tienen una disposición espacial determinada dentro de la inflorescencia. En la periferia se ubican las flores femeninas, que son flores liguladas, y esta lígula es la que interviene en la atracción de polinizadores. Las flores que están al centro son flores hermafroditas, que son flores tubulares y con corola formada por 5 pétalos. También establecimos cuál era el área de ocupación de la especie, es decir, cuál era el área que realmente estaba ocupada por Rhododendron coronififolio. En este sentido, pues determinamos que el área ocupada por la especie es de 5,4 kilómetros cuadrados. Es decir, para que una especie, uno de los aspectos que se valora para categorizar las especies es el área de ocupación. Y se considera que menor de 10 kilómetros cuadrados la especie se encuentra en peligro crítico de extinción, y en este caso tiene un área de 5,4 kilómetros cuadrados. Como pueden observar, está mucho más pequeña el área. Entonces ahí puede dar un indicio de la amenaza que tiene la especie como tal. El suelo que predomina en el área es un suelo fercialítico rojo, ferromagnesiano, que carece mucho de nutrientes y tiene muy poca potencia de suelo, lo que ha hecho consigo que específicamente la adaptación de estas especies como mecanismo a este tipo de situación. Las hojas sean pequeñas, sean más bien coráceas, más bien son chiquitas, es decir, no hay un gran desarrollo de lo que es la altura de las especies, y son especies que generalmente sus semillas se caracterizan por tener periodos muy largos de dormancia, donde en condiciones normales del clima, entiéndase las precipitaciones, es que entonces se expresa todo lo que es la germinación de los embriones. En el extremo opuesto del área protegida se encuentra otra especie en serio peligro de desaparecer. Los ejemplares que hoy sobreviven lo hacen sobre un yacimiento abandonado de mármol verde, pues resistieron a las explosiones y el tránsito de grandes vehículos que extrajeron el mineral. Esta especie, Pilosocereus sp, es objeto forma parte de un proyecto de conservación de plantas amenazadas que lleva a cabo la reserva, donde hay 14 especies endémicas. Esta especie es una de ellas. Pertenecen al género Pilosocereus, con tallos redondos que se ramifican desde la base. El detalle más significativo de estas plantas es la presencia de una especie de pelos lanosos en la parte superior del tallo, lugar donde aparecen sus flores. Es realmente asombroso que hayan llegado hasta nuestros días. Su fructificación ocurre normalmente durante el mes de octubre. Nos encontramos en la Loma de Pelomalo, que es un área que está cercana al área protegida. Es un lugar que antiguamente era una cantera de mármol verde que fue explotada durante muchos años por el hombre y que provocó la disminución del 80% de la especie Pilosocereus sp, que este es su hábitat natural. Ya la minería no está siendo explotada y han comenzado acciones para la recuperación de esta especie que se encuentra en peligro crítico de extinción. Habita fundamentalmente en la ladera este de esta loma. Este proyecto, que como les decía en el año 2002 comenzó solamente con el manejo tradicional de esta especie, desde la colecta de la semilla hasta que se lograba cerrar el ciclo y volver a traer plantas al hábitat natural, pasaron aproximadamente 2 años y 9 meses. Teniendo en cuenta este tiempo, decidimos buscar alternativas para disminuir el tiempo necesario para realizar este proceso. En este sentido,
Siempre trabajamos con semillas colectadas en el hábitat natural de la especie. Cada fruto contiene entre 600 y 800 semillas. Por las condiciones del Guabal, muy pocas germinarían. Por eso son llevadas al laboratorio para facilitar su propagación. Se llevaron a un laboratorio, fueron lavadas y desinfectadas con hipoclorito de sodio y estas semillas se sembraron en un medio de cultivo con agar para lograr su germinación. Una vez que germinan, se trasladan a los viveros y finalmente pasan a integrar la población en estado natural. En esta fase de invernadero tenían condiciones semicontroladas de riego, de iluminación, de temperatura, y allí las plantas un poco que comenzaron a adaptarse a condiciones semicontroladas. Posteriormente a esta etapa, donde los cactus ya alcanzaban una talla aproximadamente de 2 a 3 centímetros, fueron trasladados al vivero del área protegida. Esta etapa de vivero es muy importante porque es una etapa de endurecimiento de la postura para ser llevada por último al campo. En la etapa de vivero se utilizaron sustratos con mezclas de materia orgánica y suelos de aquí del hábitat natural de la especie para que la planta un poco se fuera adaptando a esas condiciones. El endurecimiento de las posturas en el vivero es una etapa muy importante porque así la planta se va adaptando a las condiciones donde va a estar en su hábitat natural. Esta es una de las posturas de las que sembramos posteriormente el proceso de propagación en el vivero, y las posturas fueron traídas aquí, se sembraron, se insertaron de forma aleatoria dentro del resto de la población natural, y es un ejemplo de la supervivencia de las especies, de esta especie, después del proceso de propagación en vivero. No hubo diferencia significativa entre la supervivencia de plantas obtenidas por cultivo tradicional y por biotecnología, siendo la supervivencia de 82%. Hemos diseñado una estrategia para utilizar la biotecnología específicamente especies amenazadas, que es diferente a aplicar la biotecnología para una especie de interés comercial, para una especie agrícola o forestal o ornamental. En el caso de las especies amenazadas hay que tener en cuenta determinadas cuestiones que son básicas para poder tener éxito en la propagación. Lo primero es eso, o sea, el material de partida debe ser grande, se debe colectar siempre desde la población natural de la especie, colectando de la mayor cantidad de individuos posible y la mayor cantidad de semillas posible. Contar de tener una mayor representatividad en condiciones de laboratorio de lo que realmente existe en condiciones de campo. Hace 500 años, la flora cubana estaba compuesta por unas 8.000 especies de plantas con notables características no halladas en otras partes. Se dice que una de cada 2 especies era endémica o exclusiva de este archipiélago. Aún hoy encontramos regiones como esta, con una asombrosa variedad de plantas únicas, habitando en áreas de muy reducido tamaño. Ante el impacto del hombre, las plantas autóctonas hoy solo han encontrado refugio en la cuarta parte del archipiélago, posiblemente porque son áreas de difícil acceso o terrenos no fértiles. Nuestros biólogos están conscientes de ello y trabajan por un mejor uso y manejo de estos recursos naturales. Por eso, las colecciones biológicas adquieren cada vez una importancia mayor. Hoy, nuestros herbarios atesoran cerca de 100.000 ejemplares de nuestra flora y se trabaja en la consolidación de la Red Nacional de Herbarios Cubanos. La diversidad biológica que observamos en la actualidad es el resultado de más de 3.500 millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y cada vez más por la influencia del ser humano. En la actualidad, el rico mosaico de la vida sobre la Tierra está siendo dañada por la influencia humana. Los paisajes van siendo modificados en una escala cada vez mayor e irreversible. El proceso de desaparición de unas especies y surgimiento de otras nuevas que ocurre de manera natural puede ser alterada por la acción irresponsable del hombre al acelerar el proceso de extinción con incalculables consecuencias. En el área protegida Sabanas de Santa Clara se conoce este riesgo y se trabaja para evitarlo.